correspondiente a la unidad de SQL. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, vamos a empezar con el PowerPoint que está previsto para hoy. Bueno, introducción a SQL, el lenguaje de las bases de datos. Bueno, este es el objetivo del curso, comprender la estructura de SQL, dominar las operaciones básicas y luego aplicar técnicas avanzadas. ¿Qué es SQL? SQL, la traducción es lenguaje estructurado de consulta. Es un lenguaje que nos permite crear bases de datos, crear tablas, crear consultas, insertar datos, borrar datos, actualizar datos, generar relaciones a través de claves primarias y claves foráneas, etcétera. Digamos, nos permite operar con bases de datos relacionales en toda su extensión. El lenguaje SQL lo podríamos clasificar, si clasificamos las sentencias que lo componen, en tres ramas. DDL, que es el lenguaje de definición de datos, cuyas sentencias son create, para crear nuevos objetos, alter, para modificar objetos que ya existen, drop, para eliminarlos, o truncate, para vaciar tablas. Después tenemos un lenguaje de manipulación de datos, donde tenemos las sentencias que se utilizan con mucha frecuencia: select, insert, update y delete. Select es de las más utilizadas, sirve para hacer consultas en una o más tablas. Insert para insertar datos, nuevos datos. Update para modificar datos ya existentes y delete para eliminar registros. Y después tenemos el lenguaje de control de datos, DCL, cuyas sentencias son grant para asignar privilegios, revoke para eliminar privilegios, commit para guardar transacciones y rollback para deshacer cambios. Voy a fijar si... Bien. Perdón, como estamos en una reunión, bueno, para ver si hubo algún nuevo participante. Bueno, la instrucción select es la sentencia que nos permite recuperar datos. Tiene su propia sintaxis porque SQL es un lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos que respetar la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de la sentencia select? Select, ¿sí? Tenemos que poner, vamos separando las columnas que queremos que traiga la consulta, separadas por coma. From, el nombre de la tabla, vamos a suponer que en principio es una sola. Where, donde especificamos la condición que se debe cumplir para que nos muestre esas columnas. Y order by, si queremos darle un orden. Puede ser ascendente o descendente. Entonces, en este ejemplo tenemos select, nombre, apellido, correo electrónico, from clientes, where país igual España, order by, apellido, y indicamos con as que es ascendente. Entonces, esta consulta recupera nombre, apellido y correo electrónico de la tabla clientes, donde el país sea España, y los va a ordenar por el criterio apellido. ¿Sí? Entonces nos va a traer los clientes de España ordenados por apellido. La sentencia insert nos permite agregar nuevos datos y también tiene su sintaxis. Insert into, acá especificamos el nombre de la tabla, acá especificamos el nombre de los campos. Tenemos que tener en cuenta que el orden en el que colocamos los campos acá lo vamos a tener que respetar después cuando ponemos values y los valores que les vamos a dar a esos campos que acabamos de agregar. ¿Sí? Entonces podemos agregar más de una
más de un registro. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, acá en este caso 3 registros, uno para laptop con su precio y su categoría, uno para desk chair con su precio y su categoría, y otro para coffee maker con su precio y su categoría. No es la única forma de agregar datos en la tabla a través de Insert Into, pero es de las más frecuentes. La sentencia update, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, tenemos que escribir la palabra update, luego va el nombre de la tabla que queremos modificar, set, tenemos que indicar qué atributo o qué columna y qué valor le vamos a poner, ¿sí? Where condición, entonces ahí especificamos cuáles son los registros de la tabla que actualizamos, ¿sí? ¿Con qué condición? Entonces, por ejemplo, en este caso, hacemos un update de la tabla clientes, vamos a poner el apellido Gómez con acento y correo electrónico anagomez@email.com cuando el ID del cliente sea 3. Entonces va a actualizar solo el registro cuyo ID de cliente es 3. La sentencia delete permite la eliminación de registros. Y la sintaxis es delete from, el nombre de la tabla, where, la condición, ¿sí? Entonces, en este caso, se van a eliminar registros de la tabla productos cuando la fecha de caducidad sea menor a la fecha actual, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos que especificar bien cuál es la condición para que no se borren todos los registros. Bueno, la cláusula where nos permite filtrar, o sea, nos permite establecer condiciones. ¿Cuáles son los operadores que podemos utilizar? Podemos utilizar operadores de comparación, ¿sí? Igual, el distinto, que lo podemos expresar de esta manera, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. También podemos utilizar operadores lógicos como son AND, OR y NOT, ¿sí? Cuyas tablas de verdad vimos en encuentros pasados. También tenemos condiciones especiales, como puede ser la condición between, donde especificamos un valor de inicio y un valor de fin, que tiene que ver con que se encuentre dentro de determinado rango, donde especificamos el rango a través de los valores 10 y 50 en este caso. Después la cláusula IN, donde decimos, por ejemplo, en este caso, que el país se encuentre entre España, Francia e Italia. Nos va a traer los que estén dentro de esta lista. Coincidencia de patrones, por ejemplo, en este caso vamos a listar vamos a suponer los clientes cuyo apellido comience con G, ¿sí? Entonces lo expresamos de esta manera, utilizando like. Comprobación de valores null, por ejemplo, podemos decir que nos muestre los clientes cuyo teléfono está vacío, como para cargar los teléfonos faltantes. Y tenemos combinación de condiciones, por ejemplo, cuando especificamos, en este caso, where category igual electronics and price menor a 500 o discount mayor a 0,1. Entonces se tiene que cumplir que la categoría sea electronics, ¿sí? Y que el precio o sea menor a 500 o discount sea mayor a 0,1, ¿sí? Se tiene que cumplir una de estas dos para que este argumento sea verdadero, y si se cumplen ambos, el AND va a dar resultado verdadero. Bueno, la presentación de las operaciones join. Los join nos permiten traer datos de varias tablas. Hasta ahora habíamos visto de una sola tabla, pero podemos traer datos de varias tablas. Entonces, para eso necesitamos join, ¿sí? Tenemos distintos tipos de join.
Podemos utilizar el inner join, que devuelve solo las filas que tienen valores coincidentes en las tablas que incluyamos. Tenemos el left join, que devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda y solo las coincidentes de la tabla de la derecha. Full join devuelve todas las filas cuando hay una coincidencia en cualquiera de las tablas y con null para las no coincidentes en ambos lados. Después tenemos el right join, que devuelve todas las filas de la tabla que está a la derecha y solo las filas coincidentes de la tabla que está a la izquierda, con null para las no coincidentes. Ejemplo, en este caso, cuando vamos a utilizar más de una tabla, fíjense que acá anteponemos el nombre de la tabla, en este caso select customers.firstname, customer.lastname, esto es de la tabla clientes. Luego de la tabla orders traemos order date y traemos total amount, y después de la tabla products, product name, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a traer estos datos? From customers, join, orders. Entonces, tenemos que indicar que customers.customerID, ¿sí?, sea igual a orders.customerID. Entonces, en este caso, esta clave principal tiene que coincidir con esta clave foránea, ¿sí? Entonces, tenemos el ID del cliente, ¿sí? En la tabla clientes tiene que coincidir con el ID del cliente en la tabla orders. Después de eso hacemos otro join, order items on. Entonces tiene que coincidir orders.orderID igual order items order ID. Entonces nuevamente tenemos la clave principal de la tabla orders, tiene que coincidir con la clave foránea de la tabla order items. Tiene que ser sobre el mismo tipo de datos. O sea, es importante que lo hagamos sobre el mismo tipo de datos que tengan relación. Luego hacemos un join productos, en este caso tenemos 3 joins, donde orders items.productID coincide con products.productID. Entonces, esta clave foránea coincide con esta clave principal. Y tiene que traer, además, digamos, la condición para que traiga resultados es que la fecha de la orden, de la factura, sea mayor que el 1 de enero de 2023. Y este es el orden en el que los vamos a traer. Fíjense acá cómo está puesto el año. Primero se pone el año, luego el mes y luego el día. Bien. Bueno, después tenemos funciones agregadas. Las funciones agregadas, por ejemplo, nos permiten, tenemos count para contar el número de filas que cumplen con un determinado criterio, sum para calcular el total de una columna numérica, average para calcular el promedio de una columna numérica, min encuentra el valor mínimo, max encuentra el valor máximo. Entonces, en el ejemplo, tenemos select región, ¿sí? Sum order total as total sales, quiere decir que es el título que le vamos a poner a esa columna. Average order total as average order from orders. Entonces va a traer el total de la suma de order total y lo va a titular total sales. Después va a traer el promedio, no me salía la palabra, de order total y le va a poner el average order. Lo va a traer de órdenes unidos, o sea, un join con customers, con clientes, donde coincida el ID del customer en la tabla orders, el ID del customer en la tabla orders con el ID del customers en la tabla customers. ¿Sí? Entonces coincide clave foránea con clave principal.
Siempre la relación es de una clave principal a una foránea, que es la que nos permite hacer la relación. Group by nos permite dividir el conjunto de resultados en grupos basados en una o más columnas, ¿sí? O sea, cómo agrupar los datos que me muestra. Entonces, y cuando usamos group by, no utilizamos la cláusula where, sino que utilizamos la cláusula having. Entonces, en este caso tenemos select category, count, asterisco, o sea que cuenta todos, as product count, average price as average price, max price as highest price, mean price as lowest price, from products, group by category. Entonces, nos va a agrupar por categoría y va a contar los productos de la categoría, el precio promedio de la categoría, el máximo precio de la categoría, el mínimo precio de la categoría, y lo va a ordenar por producto, por cuenta de producto en forma descendente. ¿Sí? Entonces, esto nos permite agrupar, ¿sí? O sea, que nos agrupe los datos por categoría. Entonces, nos muestra digamos, los totales parciales por cada categoría, no el resultado final entre todas las categorías. Bueno, ¿qué son las subconsultas? Son consultas dentro de consultas, ¿sí? Son consultas anidadas. Por ejemplo, tenemos en este caso, select, nombre de producto, precio, lo traemos de la tabla productos, cuando el precio, ¿sí?, sea mayor que, y acá seleccionamos el precio promedio de productos. Entonces, se ejecuta esta consulta, devuelve un resultado y después va a traer de la tabla productos el nombre de producto y el precio, cuyo precio sea mayor que lo que nos trajo esta consulta de vuelta. Bien, bueno, la creación de vistas. Una vista es una tabla virtual basada en un conjunto de resultados de una instrucción SQL. Contiene filas y columnas, al igual que una tabla real, pero no almacena los datos en sí, sino que es una consulta guardada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Create view, el nombre de la vista, as. Tenemos que decir qué es lo que va a traer esa consulta y lo vamos a guardar dentro de la tabla Expensive Products. Entonces, después nosotros podemos tratar esa vista como si fuera una tabla. La podemos usar de la misma manera, ¿sí? Recordemos que después, para insertar los datos, los tenemos que insertar dentro de la tabla, porque la vista es una consulta, una tabla virtual. Bien. Bueno, acá tenemos una aplicación práctica donde encontramos clientes que hayan realizado más de 5 pedidos. Entonces, fíjense que acá podemos abreviar el nombre de la tabla. Ponemos C Customers ID, después vamos a especificar que eso corresponde a la tabla clientes, ¿sí? Después tenemos C.firstnames, C.lastname, count, o.orderid as order count, sum, o.total_amount, entonces as total spend, average, o.total_amount as average order. ¿De dónde va a traer esos datos? De customers, que la va a llamar C, por eso abrevió acá, ¿sí? Unido, hacemos un join con la tabla órdenes, donde coincida el Customer ID en la tabla Customers con el Customer ID en la tabla Orders. Entonces pasamos de clave principal a clave foránea. Que lo agrupe por Customer ID de la tabla Customers, el Customer's First Name y el Customer's Last Name, having count, o sea, que tengan order ID mayor a 5 y order by total spend, ¿sí? Entonces, tiene que cumplir este having y este order by. Bueno,
SQL, como vimos, se puede aplicar a bases de datos relacionales. Así que es un lenguaje que nos va a permitir no solo sobre un tipo, digamos, es el mismo lenguaje para aplicarlo sobre diferentes gestores de bases de datos. Bueno, ¿cuáles son buenas prácticas para mejorar el desarrollo de SQL? Usar consultas parametrizadas, optimizar con índices, usar transacciones y documentar consultas, ¿sí? Y acá terminamos con el apunte. Bueno, para la actividad de la semana correspondiente a SQL, nos pide, estoy abriendo el programa Workbench, nos pide que creemos la tabla alumnos, ¿sí? Que podemos ver acá, lo tenemos dentro del material, donde tenemos el primary key, el nombre, el apellido, la edad, y tenemos una clave foránea que es ID carrera, que se relaciona con la tabla carreras, que la tenemos acá, donde tenemos el ID de la carrera, el nombre de la carrera, la duración y el departamento al que pertenece. Y después tenemos la tabla asignaturas, donde tenemos el primary key, que es el ID, un nombre para la asignatura, los créditos y el ID de la carrera a la que pertenece. Entonces, por ejemplo, vamos a cerrar acá. Vamos a dejar, por ejemplo, vamos a abrir la tabla alumnos. Entonces tenemos la tabla alumnos, vamos a hacer una consulta. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer vamos a decirle que use gestión académica. Vamos a ir vamos a poner insert, así practicamos las consultas de SQL. Into. Vamos a ver cómo era la tabla alumnos, qué datos tenía la tabla alumnos. Entonces vamos a fijarnos acá, que esta es otra forma de insertar datos, ¿sí? Entonces tenemos ID, nombre, apellido, edad e ID carrera. Bien, insert into alumnos y dijimos que entre paréntesis tenemos que colocar los campos. Entonces ponemos ID, apellido, nombre, memoria frágil, ID, nombre, apellido, edad y de carrera. Vamos a ponerlos en orden. Nombre, igual no hace falta, tenemos que respetar el orden acá. Apellido, edad y de carrera. Luego tenemos que poner values, los valores que le vamos a dar. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, vamos a poner como ID 25, el nombre, vamos a poner cualquier nombre porque es el que voy a utilizar para borrar, ¿sí? Tenemos el apellido, tenemos que respetar el orden que pusimos acá. La edad, como es un dato numérico, no hace falta que lo pongamos entre comillas. Y el ID de carrera lo mismo. Tiene que sí ser una carrera que ya esté creada. Entonces, ahí estamos. Vamos a probar estas dos sentencias. Ahí estamos. Entonces vamos a ver que insertamos dentro de la tabla alumnos, ¿sí? Ahora la tenemos que refrescar. Vamos otra vez a la tabla alumnos y ahí nos aparece el último registro, ¿sí? Entonces, volvemos. Vamos donde teníamos la consulta. Acá vamos a cerrar. Esta es la consulta que teníamos. Ojo que si volvemos a presionar acá, vamos a agregar otra vez, nos va a dar un error
Fíjense porque va a querer agregar un ID que es ya existente. Fíjense, acá nos marcó el error porque nos dice que duplicate entry 25. Entonces, si quiero ingresar otro, ponemos 26 y ahí funciona sin problema. Y si actualizamos la tabla alumnos, ¿sí? Acá tenemos el botoncito para actualizar, vemos que las dos últimas columnas son, las dos últimas filas, perdón, son los datos que agregamos recién. Si queremos hacer un delete, ¿sí? ¿Cómo hacemos la sentencia delete? Vamos a hacerlo con delete from el nombre de la tabla, que es alumnos. Acá tenemos que especificar la condición, where, y podemos poner ID igual 25 o ID igual 26. Entonces nos va a eliminar los últimos dos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a seleccionar y tenemos, ahí estamos. Vamos a ejecutar la porción seleccionada. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, fijamos, actualizamos la tabla y ahora no nos aparecen esos dos campos, ¿sí? Después tenemos la opción, por ejemplo, de update. Vamos a suponer que vamos a cambiar el ID de carrera de la primera alumna. Entonces vamos a hacer, en este caso, un update de la tabla alumnos. Vamos a poner set ID carrera igual 3, where ID igual 1. ¿Sí? Entonces vamos a actualizar la carrera para la alumna cuyo ID es 1. Vamos a ejecutar, vamos a ver que no tengamos ningún error. Ahí estamos. Y ahora nos debería decir que la carrera para la primera alumna es 3. Vamos a actualizar y ahí nos actualizó. ¿Sí? Entonces vimos un poquito cuáles son las sentencias más habituales. Vimos insert, update, delete y nos faltó, por ejemplo, la sentencia select. Vamos a pedirle que nos muestre los alumnos cuyo ID de carrera es igual a 4. Entonces vamos a hacer esa consulta. Por ejemplo, hacemos select. Vamos a poner asterisco para que traiga todos, from alumnos, where ID carrera igual a 4. Bien. Vamos a ver si ahí nos da o nos da algún error de compilación. Ahí está, no nos dio ningún error y nos muestra los alumnos cuyo ID de carrera es igual a 4, que coincide con estos que están acá. ¿Sí? Podríamos poner más condiciones, por ejemplo, que el apellido sea uno determinado. Y acá vamos concatenando las condiciones. Podemos poner and apellido igual García. Entonces ejecutamos y ahí nos muestra, ¿sí? Solamente un registro que es el que cumple con esa condición. Bueno, voy a dejar de compartir, así no se nos hace más extensa la grabación. Bueno, y nos encontramos la semana siguiente con el próximo encuentro semanal.